¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que hayan escogido para ver este video. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la parte de la arquitectura multitenant en lo que son las bases de datos Oracle. Vamos a intentar despejar una serie de dudas que la gente tiene con respecto a lo que es una arquitectura de contenedor y qué diferencias hay básicamente con la arquitectura no container database y sobre todo establecer una hoja de ruta hacia dónde debemos de ir con respecto a lo que son las bases de datos. Esto es importante porque básicamente, como lo hemos venido anunciando en la página de Facebook y a través del blog también, eh, la versión de base de datos 11 y la versión de base de datos 12, así como la versión de base de datos 18 quedó fuera de soporte en diciembre pasado. Y hay una serie de incógnitas con respecto a hacia dónde debo de ir, qué debo de hacer. Pero más que todo, también hay cierto recelo con respecto a lo que es la arquitectura de contenedor y que nos da y que no nos da a nivel de beneficios. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto y nuestra charla hoy va dirigida sobre lo que son características a nivel de base de datos 12C, que es la familia a la cual pertenece la versión 18 y 19, y ahorita vamos a conversar sobre ello. Y también un poquito sobre lo que es la versión 21C, que es la última versión que se encuentra actualmente en producción en Oracle. Hay que hacer alusión de que la versión 20C fue una versión pandémica, por lo tanto no fue una versión que fue liberada, ni siquiera existió como parte de las evaluaciones que realizamos a nivel del entorno del programa Oracle Ace, pero no fue una versión que llegó a feliz término al usuario final. ¿Ok? Entonces, partiendo de estas primicias, lo primero que tenemos que tener claro es por qué la C dentro de las versiones de base de datos a partir de la 12. Y C tiene que venir por varios conceptos. Los primeros 4 conceptos que están relacionados a la versión 12C tiene que ser por el concepto de cloud, que es una base de datos que se puede entregar como si fuera un servicio. La otra C es por Container Database, la arquitectura que me permite llegar y gestionar múltiples bases de datos como si fueran una sola. La otra C es por clientelismo. Vamos a ver que el Container Database se convierte en una especie, como le digo a la gente, de 12C para poderlo explicar a nivel de arquitectura de contenedores, como si estuviéramos viendo un muelle en donde el Container Database es ese muelle donde tal vez muchos hemos ido a una marina y hemos visto los barquitos. No hay un muelle para cada barquito que llega a atracar, sino hay un muelle general y cada barco llega y tiene su posición donde se ubica. Entonces, la idea básicamente de Container es que se encargue de gestionar todo lo que tenga que ver con recursos a nivel de memoria, todo lo que tenga que ver con áreas de almacenamiento y demás, y que no sean las bases de datos las que se encarguen de hacer este tipo de tareas. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de eso. La otra C es por consolidación, porque a partir de 12C, dependiendo de las versiones, ya sea Standard Edition 2 o Enterprise, podemos tener hasta un número máximo de instancias PDB dentro de cada contenedor gestionadas como si fueran una sola. Y con 21C nace un nuevo concepto que se llama convergencia. ¿Okay? Entonces, ahora podemos hablar de que la C está asociada directamente a estos 5 términos que son importantes con respecto a cómo funciona una base de datos 12C. Ok, entonces, ¿qué pasa con la versión 21? Oracle anunció lo que fue el lanzamiento de la versión 21 y la lanza como si fuera una versión convergente, como una versión disponible tanto para ambientes en cloud como para ambientes de Always Free, que es la parte de que nosotros podemos tener una cuenta en Oracle para poder jugar con estas versiones. Y la verdad es que todos los servicios, como lo dice el nombre, siempre serán gratuitos de forma independiente en el tiempo.
Sí, Oracle constantemente irá haciendo actualizaciones a esta plataforma, entonces muchos de los ambientes quedan sin acceso con el tiempo y la cantidad de recursos es únicamente para aprendizaje, no vamos a tener ahí, digamos, suficientes recursos como para poder llegar y hacerle frente a una aplicación. De hecho, el ambiente no está hecho para ponerse en sitios productivos o para niveles de testing. Y estas características las pone disponibles a través de lo que es una base de datos de características autónoma. Dentro de lo que se habla de 21C, es que tiene más de 200 innovaciones. Aquí es un punto importante porque vamos a hablar de ese concepto. Oracle dividido nuevamente y ya redefinido lo que son sus versiones de base de datos. A partir de ahora vamos a hablar de versiones de base de datos con soporte a largo término y otras que hablaremos que son versiones de innovación. Dentro de este concepto de innovación, que vamos a hablar más adelante con respecto a qué implica que una versión sea de innovación o no, hay que tomar en consideración de que la 21C trae características como, por ejemplo, todo lo que es la parte de manejo de tablas de blockchain, trae también las características de llegar y manejar JavaScript como parte de una base de datos de memoria, tipos de JSON, para manejo de datos JSON. Viene todo lo que es el tema de Machine Learning de manera autónoma o automática dentro de la base de datos para poder ser utilizada dentro de él y consumido. Y la parte de almacenamiento de memoria persistente. Además de eso, también hay mejoras importantes a nivel del manejo de in-memory database, todo lo que es la parte del rendimiento a nivel de procesamiento de gráficos, particionamiento, la misma multitenant, la multitenencia a nivel de bases de datos y de servicios, y lo que son términos a nivel de seguridad. Digamos que en resumen esas son las cosas que vienen por ahí. A diferencia de las demás bases de datos que hay o que se han liberado en Oracle en este momento, Oracle en 21C ofrece todo lo que es soporte para esquemas multimodelos, multicargas y multitenant, todo dentro del mismo motor de base de datos. Ahorita vamos a ver por qué esto, porque estos son temas que es sumamente importante, porque el contenedor de base de datos viene a eliminar aquel concepto que generalmente teníamos con respecto de que a la hora de crear una base de datos, determinamos si iba a ser una base de datos para un tipo OLTP o si iba a ser un data warehouse, una base de datos para nivel transaccional o para procesamiento de lotes, o también podríamos escoger lo que eran las famosas plantillas para lo que era una base de datos multipropósito. Aquí en el concepto de Container Database, estos conceptos se manejan de un poco distinto con respecto a esto. Lo que les hablaba previamente es que a partir de las versiones 20 en adelante, como les dije, Oracle ofrece distintas versiones a nivel del motor con respecto a su tipo de soporte. Entonces, tenemos dos tipos de versiones, las versiones de innovación y las versiones a largo plazo. Todo lo que tenga que ver con versiones de innovación, estamos hablando de versiones que incluyen mejoras y nuevas capacidades que van a ser incluidas en la próxima versión a soporte a largo plazo. ¿Y qué es eso? Básicamente, las versiones que sean de innovación son versiones que van a estar únicamente disponibles por un periodo de 2 años desde el momento en que hayan sido liberadas. Generalmente ellos lo manejan como 24 meses. En este caso, esas versiones lo que van a permitir es que nosotros podamos continuamente seguir trabajando con todas las tecnologías de vanguardia que Oracle va a ir liberando a nivel de estas versiones. Y el tema es que no va a haber soporte extendido. En el caso, ahorita en el roadmap que tenemos de base de datos, la versión 21, la versión 22 son o han sido definidas como versiones de innovación y por lo tanto no va a ser una buena idea que nosotros migremos nuestras bases de datos a una versión 21C, salvo que dentro de todo el proceso en algún momento contemplemos lo que es la actualización de las nuevas versiones.
Hay una nota, Majorco Support, que es la que están viendo ahí en pantalla, la 742.060.1, que habla sobre todo este término de innovación y de soporte a largo plazo, para que ustedes lo puedan ampliar un poquito más. Entonces, bajo este concepto, nuestra versión de base de datos actual y la versión con la cual nosotros debemos de pensar para un proceso de migración es la versión 19C. Y vamos a ver al final de la presentación de que la versión 19C tiene todavía bastante camino por recorrer en lo que es la presente década en la cual estamos. ¿Okay? Aquí yo siempre cuando hablo de cloud tengo que hablar de la parte esta a nivel de conceptos de lo que es la arquitectura. Últimamente, hace unos años atrás, tuve contacto con Richard Stallman. Digo últimamente que ha sido cuestionado por por una serie de declaraciones que dio en lo que es la comunidad GNU, y al punto tal de que prácticamente un grupo importante de miembros de la comunidad están solicitando su retiro de la junta directiva. En el 2012, Richard Stallman había dicho que si había algo peor que el software licenciado era el software como servicio. Y posteriormente, en el 2015, él mismo afirmó que la computación en la nube era una gran estupidez, que era una hipercampaña de mercadeo y nada más. Sin embargo, le digo a la gente, en el 2013 yo acuñé esta frase. Para mí la computación en la nube permite democratizar lo que es el acceso a la tecnología. Sin eso sería imposible tener hoy por hoy una serie de características que nos permite trabajar en ambientes compartidos, donde podemos tener el chance de poder tener acceso a grandes características y a grandes opciones disponibles que no serían posibles si tuviéramos que comprar un equipo local. O sea, muchos nos gustaría tener todas las características que tiene un Exadata, por ejemplo, a nivel de arquitectura. Sin embargo, el adquirir el Exadata no es para cualquier empresa, es un equipo bastante caro. El licenciamiento que viene con él para poderlo habilitar también es bastante alto, y entonces no hace como mucho sentido hacer una inversión para una empresa pequeña, pero a través del servicio de cloud, todas las empresas de cualquier tamaño, inclusive personas, dependiendo del consumo que quieran tener, yo pago por el consumo de lo que yo estoy adquiriendo. Entonces sí se puede, digamos que se puede ajustar a las necesidades de cualquier empresa, cualquier tipo de servicio a nivel de nube. Con 12C se habló de que era una base de datos que venía a solucionar muchos de los grandes cuestionamientos que en ese momento se estaban hablando. Estamos ubicándonos en el tiempo hace más o menos unos 9 años atrás, en donde las empresas tenían una gran cantidad de preguntas con respecto a cómo iba a manejar el nivel de complejidad que se estaba gestionando hasta ese momento, donde las bases de datos dejaban de ser más bases de datos para guardar nivel de registros transaccionales, sino también se requería que las bases de datos manejaran datos no estructurados. Había muchas preguntas sobre cómo se iba a manejar la parte de integración con los sistemas legacy, cómo se iba a manejar la parte de afinamiento, en fin, una serie de preguntas y de necesidades que habían a nivel de la organización. Dicho sea de paso, en un Oracle Open World, Larry Ellison hizo mención con respecto al término de que computación en la nube era el término que venía a sustituir directamente el concepto de lo que nosotros conocíamos como Internet, y que el Internet había madurado y que ya no se les decía más Internet, sino ahora se le llamaba computación en la nube. Pues esto como a manera de alusión. Nosotros, los que ya estamos con más tiempo en esto, hemos vivido prácticamente estas 4 primeras eras. Vivimos en el tiempo en donde teníamos sistemas que eran altamente complejos, donde se manejaba el concepto de silos de información a nivel de TI.
Allá por la década de los 90 vino un proceso importante de estandarización. Generalmente ese proceso de estandarización se dio a nivel de productos, a nivel de líneas. Por ejemplo, comprábamos, qué sé yo, de un fabricante específico todos los componentes a nivel de red, se compraban servidores de un solo fabricante, se usaban sistemas operativos de un solo fabricante. Así se fue definiendo mucho la parte de manejo de estandarización. Posterior a este proceso de los años 90, vino un nuevo proceso que se llama consolidación, todo lo que tuvo que ver con el tema de virtualización, y la idea fue buscar que a partir de la simplificación de las áreas de TI con la estandarización, pudiéramos tener mucho más eficiencia. Los equipos empezaron a crecer en capacidades a nivel de cómputo, y entonces se buscó más lo que fue el proceso de cómo consolidar y cómo ser más eficientes en el uso de dichos equipos. Hoy por hoy estamos en la era de hace unos 10 años para acá, en lo que es que estamos buscando que toda la tecnología a nivel de TI se entregue como si fuera un servicio y de manera ágil. Y la idea es de que dentro de unos 10 años aproximadamente se tenga lo que se va a llamar como una nube corporativa, donde haya unificación de todos los servicios, donde las marcas no sean importantes a nivel de la adquisición de un servicio X, sino que podamos adquirir cualquier servicio sin importar directamente a quién o quién es el fabricante. De hecho, yo he dicho varias veces en charlas y demás, de que a mí me parece de que las marcas van a desaparecer y posiblemente queden uno o dos grandes proveedores de servicios que vayan a estar ligados con este tipo de concepto de nube corporativa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo que pasa? Nosotros venimos acostumbrados hasta la versión 11G con la parte del concepto convencional a nivel de una arquitectura, de una base de datos, bajo una perspectiva física y lógica, donde decíamos que una base de datos era un conjunto de procesos un conjunto de estructuras de memoria que interactuaban con procesos background con áreas de almacenamiento. Estaba muy clara y muy simple todo ese tipo de arquitectura que conocimos casi durante 25 años. El problema que teníamos con este tipo de concepto convencional y de arquitectura es que cada base de datos tenía que manejar su propio grupo de procesos a nivel del sistema operativo y sus propias áreas de memoria, lo que podría generar problemas importantes a nivel, por ejemplo, de consumo de dichos recursos a nivel del servidor, inclusive competencia entre distintas bases de datos que estuvieran corriendo dentro del mismo servidor. Con la versión 12C cambia sustancialmente la arquitectura, pasamos de tener aproximadamente entre unos 14 a 18 procesos background a poder llegar a tener hasta 760 o más procesos corriendo de manera simultánea dentro de una base de datos, y se complica bastante lo que es la parte del manejo de conceptualización a nivel de arquitectura. Entonces, por eso, generalmente cuando la gente ve este diagrama de lo que es 12 en adelante de una base de datos, muchas veces ha tomado la decisión de continuar bajo la vieja arquitectura no container database para poder hacer despliegue de sus bases de datos. El tema es que el no container database, la arquitectura tradicional, ya no está soportada a partir de la versión 21C. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros necesitamos hacer ese proceso de migración hacia este concepto de arquitectura de contenedor. Recordemos que la base de datos es mucho más que un solo producto. Estamos hablando que alrededor de la base de datos hay más de 60 productos asociados con una gran cantidad de características a las cuales tenemos acceso. Si bien es cierto, todas estas características se encuentran, la mayoría de ellos, en la versión Enterprise y no en la versión estándar, sí es importante saber de que maneja un nivel de complejidad importante. No es tan solo llegar y crear una tabla. Una base de datos no es un simple repositorio únicamente de datos, es mucho más que eso. Y en la versión 12C se agregaron 5 características importantes. Una de ellas es lo que se llama continuidad a nivel de aplicación, lo que son las bases de datos PDB o acopladas,
La parte de aprovisionamiento sencillo, simple, a través de bases de datos. La capacidad para poder hacer medición de las cargas que cada uno de los recursos está siendo consumidos dentro de un container database, y la parte de planificación a nivel de consolidación. Recuerden que todo, para que se considere que sea un servicio o una entrega de algo como un servicio, tiene que ser medible. Y eso a nivel de la base de datos 12C es algo que lo podemos ver fácilmente. ¿Okay? 12C establece sus áreas de trabajo directamente sobre una serie de prioridades a nivel de la tecnología de información en aquel entonces cuando fue liberado. En ese momento, dentro del negocio, dentro de la línea de negocio que se requería, se andaba buscando cómo simplificar lo que era la estandarización, cómo consolidar mayor cantidad de bases de datos, reduciendo así el costo de la gestión de las mismas. Por otro lado, estaba todo el tema de lo que era la administración de nuevas fuentes de datos, lo que era la parte de utilización. Ya hace 9 años atrás se empezó a hablar mucho sobre la parte del manejo de modelos analíticos a partir de la utilización de tecnologías de Big Data. Todo lo que era, implicaba de alguna otra manera manejar datos no estructurados iba a implicar necesariamente un crecimiento importante a nivel de las áreas de almacenamiento. Entonces, era necesario optimizar dichas áreas también. Por supuesto, los otros 3 puntos que no son ajenos a ninguna base de datos o a ningún sistema, como son los temas de alta disponibilidad y protección de datos a nivel de seguridad, y la misma gestión de las bases de datos como tal. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se fue crear 6 nuevas funcionalidades al motor de base de datos. Para manejar todo lo que era consolidación, creó lo que es el nuevo opcional. Es un opcional dentro de la versión Enterprise que se llama Oracle Multitenant. ¿Okay? Que eso es lo que tiene que ver con la parte de conciliación a nivel de base de datos y de entregar la base de datos como si fuera un servicio. Por otro lado, tenemos las características para todo lo que era Big Data y la parte analítica y Data Warehouse. Se creó una nueva funcionalidad que se llama Oracle Advanced Analytics. Esto reemplaza lo que anteriormente conocíamos como Data Mining. Y agregó una serie de características importantes para lo que fue la parte a nivel analítico. La parte de optimización básicamente mejoró considerablemente la parte de compresión de datos a partir de la versión 12C, utilizando, eso sí, software especializado. En este caso, por ejemplo, un hardware de Exadata. Un dato puede ser comprimido hasta 50 veces el tamaño original del dato sin perder ningún tipo de rendimiento. A nivel de seguridad de datos se implementaron una serie de características como redacción a nivel de datos, análisis de privilegios, se mejoró la parte de data masking, hay unas características para lo que es el descubrimiento de datos sensibles, y todo lo que tenga que ver con la parte de gestión de base de datos se mejoró o se puso a disposición una serie de características como snapshot o clones de bases de datos completas, o la entrega de la base de datos como si fuera un servicio. Entonces, esas son algunas de las cosas que 12C puso a disposición. ¿Qué fue lo que tal vez la gente evitó meterse directamente con 12C? La gran cantidad de documentación disponible. La versión 12C trae consigo más de 175 manuales, algunos de ellos de cientos de páginas, lo que implicaría un tiempo importante de dedicación al estudio de todas las características de esa base de datos. Y el tema importante es que esto fue hace 9 años atrás, y hoy básicamente mucha gente todavía no ha entrado en la parte de manejo de concepto de Container Database, y hemos perdido un tiempo valioso en llegar y no adquirir dichos conocimientos. ¿Okay? Entonces, como hablamos en la arquitectura anterior, en No Container Database, todos los procesos a nivel de memoria y los procesos a nivel de la base de datos eran separados. Entonces, si teníamos 3 instancias de base de datos, teníamos repetitivamente los recursos a nivel de memoria y a nivel de los procesos background los teníamos repetidos dentro de un servidor. Y también
teníamos el inconveniente que si teníamos bases de datos que eran para fines distintos, eso nos podría traer problemas a nivel del rendimiento de alguna de ellas. ¿Cuál es el concepto de arquitectura de Container Database? El nuevo concepto llega y lo que establece es que vamos a tener un grupo de procesos de memoria y procesos de background corriendo a nivel del sistema operativo que van a ser compartidos por todas las instancias de base de datos que anteriormente conocíamos como base de datos, no container database, dentro de un concepto que se llama PDB, como si fuera una llave USB, como si fuera un pendrive, que llegamos y conectamos a un computador. En este caso, las bases de datos PDB se conectan directamente al container database para poder tener acceso a lo que son sus recursos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos conceptos que son importantes para que nosotros podamos recordar. Primero de ellos, CDB, que significa Container Database o contenedor de base de datos. Y por el otro lado, PDB, Global Database, que son las bases de datos acopladas, que son lo que anteriormente conocíamos como las bases de datos a las instancias no Container Database. Las bases de datos PDB en la versión 12C agregan más de 500 nuevas características a la base de datos. Entonces, imagínense que si aprendiéramos una característica por día, necesitaríamos casi 2 años para poder llegar y conocer todo lo que está alrededor de 12C. Y ahora tenemos que hablar que tenemos acumulado las características nuevas liberadas en 18, en 19, en 20 y 21. Entonces, a nivel de obsolescencia tecnológica, a nivel de base de datos, eso es un punto importante para que ustedes lo tomen en consideración. ¿Qué ventajas trae el llegar y adoptar Container Database? Primero que todo, dentro de las características importantes es que es totalmente transparente a nivel de las aplicaciones, independientemente si la aplicación está hecha para correr en un idioma, un lenguaje de programación X. Si está hecha para correr contra una base de datos, es independiente si esta está en Container Database o si no está en Container Database. Lo otro es el tema de seguridad. A nivel de contenedor, cada base de datos es un mundo independiente del otro, a pesar de que comparten recursos y además no existe manera de que exista que se vaya por decirlo así, a revolver los datos de una base de datos con otra, o que un usuario pueda tener acceso a la información de un PDB sin estar autorizado. Existe una gestión completa a nivel local y global sobre los recursos a nivel del contenedor, o sea, en este caso, el contenedor es el que va a gestionar los recursos de memoria y lo que son propiamente los procesos background, y existe una gestión completa por parte del contenedor de estos. Y hay una serie de características que son importantes que son con respecto a lo que es la parte de aprovisionamiento y clonación. En la parte del demo que vamos a ver de esta presentación van a ver qué tan sencillo o no es, por ejemplo, hacer un proceso de clonación. Y posiblemente esto lo vamos a tener en el siguiente video de este capítulo de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Okay? Generalmente, a partir de 12 se habla de que sus áreas de foco estaban asociadas a todo lo que era la parte de Big Data, computación en la nube y a la parte de características asociadas a la ingeniería de sistemas. En este caso, no se asusten, ahí existen en una máquina virtual común y corriente, nosotros podemos habilitar estas características de ingeniería de software como si fuera nuestra máquina virtual en Exadata, y van a poder utilizar todas esas características sin ningún problema. ¿Okay? Anteriormente nosotros consolidábamos o teníamos la idea de consolidación basada en lo que eran máquinas virtuales. Luego hubo una época en que dedicamos servidores compartidos para hacer tareas específicas, y luego evaluamos o pasamos a un esquema de consolidación a nivel de esquemas. Le decía a la gente que durante mucho tiempo, allá hace unos, qué sé yo, por el año 2000, uno visitaba clientes y cada cliente tenía un esquema dentro de una base de datos. Entonces, habían
clientes que tenían una cantidad increíble, una granja de servidores de base de datos, porque cada esquema estaba dentro de un servidor independiente. Ya para mediados del año, de la década de inicio del 2000, de la década de los 2000, ya la gente empezó a manejar el concepto de consolidar múltiples esquemas dentro de una base de datos. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita en 12C? La idea ahorita es que nosotros podamos llegar y consolidar bases de datos y no ya más esquemas. Entonces, vean cómo ha ido aumentando el nivel de granularidad sobre el manejo de este concepto. ¿Y cuáles son los requerimientos claves para, digamos, para todo lo que es el proceso de conciliación a nivel de una base de datos de contenedor de base de datos? Ok, vamos a ver este tema. ¿Cuáles son los desafíos que hay? Bueno, primero que todo, cómo se maneja o cómo se puede ayudar a reducir los costos a nivel de TI, que es algo que es importante, a través de la consolidación de más servicios en los servidores, cómo reducir el número de bases de datos separadas y cómo mantener las aplicaciones de las bases de datos aisladas unas de otras sin realizar ningún tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente a nivel de arquitectura de base de datos, cuando comprábamos un servidor, decíamos, este servidor va a ser para la base de datos de ERP. Pero ¿qué pasa? Que luego necesitábamos mayor cantidad de recursos del mismo servidor que se nos ocurría que queríamos o que necesitábamos otra base de datos. Entonces, cuando nos dábamos cuenta, como teníamos que duplicar los procesos background y las áreas de memoria, los recursos del sistema se nos acababan. ¿Qué es lo que viene a nivel de contenedor? Al tener unificado lo que son los procesos background y las áreas de memoria y tratar cada base de datos de forma independiente como si fuera una sola base de datos, estamos mejorando lo que es el área de consumo a nivel de recursos y liberando dichos recursos para poder atender las operaciones normales a nivel de la base de datos. Recordemos que toda acción dentro de un servidor a nivel de CPU, si yo necesito hacer un I/O, si necesito accesar memoria, si necesito accesar discos, si necesito procesar algún dato matemático, necesito recursos. Y si no tengo esos recursos, entonces la base de datos va a empezar a tener problemas a nivel de rendimiento. Entonces, esto es un tema que era importante. Entonces, ¿cómo se da el proceso de consolidación? A partir de 12C se hablaba de que la manera más eficiente de poder hacer eso era en cada sitio, en cada lugar donde había una base de datos previa a la versión 12C y no Container Database, lo primero, lo ideal era llegar y actualizar en el origen dichas bases de datos y a través de un proceso muy simple, en donde se crea una especie de archivo de manifiesto, yo llego y puedo agarrar cada base de datos de esa y meterla dentro de un container database, migrarla dentro de un container database para que ya pueda ser gestionada a nivel de dicho contenedor. Esto me permite a mí a nivel de recursos, que eso es algo importante, reducir hasta 6 veces la cantidad a nivel de hardware que yo necesito para poder mantener bases de datos de manera separada. Entonces, estos son gráficos con respecto a benchmark que hay ahorita o que hubo en ese momento cuando se lanzó 12C con respecto a las cantidades de bases de datos acopladas que podíamos utilizar y la cantidad de memoria utilizable. Vean de que básicamente 50 bases de datos separadas podían requerir, si yo las creaba a nivel de la cantidad de facto de memoria, más de 20 gigas de memoria RAM, mientras que en un container database es posible llegar y hacer eso con 4 gigas de memoria. Las bases de datos acopladas para un contenedor en 12C tienen como característica que puedo tener hasta 253 bases de datos trabajando como si fueran una sola, o en este caso consolidadas dentro de un contenedor en la versión Enterprise Edition y a partir de la versión 19C es posible en estándar tener máximo 3 PDBs trabajando como si fueran una sola base de datos. ¿Qué características o qué consideraciones hay que tener en cuenta a partir de la versión 12C en Standard Edition? Standard Edition fue renombrada Standard Edition 2 en 12C.
¿Qué dice eso? ¿Qué implica? Primero que todo, que antes teníamos el concepto que una versión estándar podría manejar o podría correr en un servidor que tuviera máximo 4 CPUs. A partir de 12C, esa cantidad de recursos se disminuye a 2 CPUs. Y adicionalmente, en un contenedor de base de datos o en una base de datos no container database, el motor puede ver máximo 16 hilos de procesamiento. Eso es un tema importante a la hora de tomar la decisión de migrar una base de datos que todavía tengamos en una versión distinta a 12C, porque la cantidad de recursos se nos va a disminuir considerablemente. Antes estábamos acostumbrados a llegar y a tener una gran cantidad de recursos disponibles a través de estándar y nos parecía ilógico comprar una versión Enterprise que es escalable en cuanto a la cantidad no solamente de recursos y que puede manejar, sino también a nivel de precio. Pero el tema es que a partir de Standard Edition, lo que puede ver máximo la base de datos son 16 hilos de procesamiento. Entonces, en un tema de alta disponibilidad, donde puedo tener máximo 2 CPUs, o sea, un CPU en cada equipo, lo que podría ver son 8 hilos de un lado y 8 hilos del otro lado. Entonces, esto le reduce considerablemente lo que es el tema a nivel de alta disponibilidad. Entonces, se ha dicho que la versión Standard Edition no es una versión para el negocio en sí, es para bases de datos departamentales por la cantidad de recursos que ahora tenemos disponible y que es bastante distinto a lo que anteriormente había en la arquitectura no container database versiones 11 hacia atrás. ¿Okay? Entonces, tomen esto en consideración porque es importante a la hora de tomar decisiones hacia dónde vamos a migrar. ¿Ok? El tema es de que si yo llego, yo consolido muchas bases de datos en un mismo container database, podría ser que algunas bases de datos requieran o consuman mayor cantidad de recursos que otras. Y eso podría dar al traste que tal vez la base de datos que tiene la aplicación importante no pueda tener acceso a dichos recursos. ¿Qué es lo que se hace a nivel de container database? Yo puedo llegar y establecer cuáles son los niveles de prioridad a nivel de consumo de recursos, crear un grupo de profiles a nivel de recursos de CPU y memoria e indicarle al contenedor qué bases de datos están dentro del perfil bajo de consumo, cuáles son medianos y cuáles son de alta prioridad, y así asegurarme que las bases de datos siempre van a tener acceso a los recursos que necesitan para poder trabajar. Por otro lado, también algo tan importante como la parte del parcheo. Yo creo que todos hemos sufrido durante mucho tiempo lo que son la parte de aplicación de parches. A partir de Container Database, el proceso de parcheo se genera aplicando parches sobre el Container Database y automáticamente las bases de datos PDB que estén asociadas o acopladas a dicho contenedor son actualizadas. ¿Ok? Eso es una muy buena noticia. Si sale una nueva versión de base de datos, como ahorita la que tenemos de 12C, estábamos con 12C y ahora vamos para 19C, basta con instalar el motor de base de datos en el mismo servidor. En este caso, tendríamos el software o el motor de base de datos 12, digamos el software o el motor de base de datos 19C. ¿Y qué hacemos? A través de un proceso que se llama acople y desacople, yo podría llegar y pasar un PDB de un contenedor a otro, de un motor de base de datos a otro. Y en el momento que yo hago este acople dentro del nuevo contenedor, las bases de datos automáticamente son actualizadas a lo que es el nuevo motor de base de datos. Y esto elimina por completo el tema de que yo tenga que llegar y tener que estar haciendo actualizaciones previas a la hora de migrar de un contenedor de una versión a otra. Entonces, esto es un punto importante. Lo otro es con respecto a la parte de gestión. Un contenedor de base de datos se realiza solamente un backup a nivel de todo el container database, pero yo puedo llegar y recuperar un objeto a nivel de un punto determinado en el tiempo dentro de una base de datos acoplada. Arman tiene nuevas características a partir de la versión 12C que me permite recuperar una tabla a un momento determinado en el tiempo. Antes estábamos acostumbrados que Arman solamente funcionaba sobre lo que eran estructuras físicas a nivel de la base de datos,
pero ahora de manera a nivel de estructuras lógicas, como una tabla a nivel de esa granularidad, se utiliza para lo que es la parte de recuperación de un objeto a un momento determinado en el tiempo. ¿Okay? El manejo de standby a nivel de contenedor es un punto que es importante. Si yo, todo lo que tenga que ver con standby, todo lo que tiene que ver con data guard, se maneja a nivel de contenedor. Entonces, si yo llego y establezco un container database en producción y le digo, bueno, tal y tal configuración, ahora este va a ser el contenedor del standby. Cada vez que yo cree una base de datos en el contenedor de producción, automáticamente él se va a encargar de gestionar y de cubrir todo lo que es la replicación, la creación de la base de datos en el sitio alterno. Entonces, esto es un punto importante para que lo tengan en consideración. La parte de la flexibilidad y rápida de clonación. Hoy por hoy los recursos son muy grandes y no necesariamente puede ser que sea suficiente, por ejemplo, el que yo llegue y tenga un solo equipo para manejar distintos ambientes, un ambiente productivo, un ambiente de testing, un ambiente de desarrollo. Sin embargo, por normativa, mucha gente no puede hacer este tipo de enredos entre ambientes de producción y ambientes de desarrollo o testing, y podríamos tener, por ejemplo, dos servidores, uno dedicado a lo que es el área productiva y otro o dos ambientes, perdón, uno dedicado al área productiva y otro lo que es el área de testing, desarrollo, QA y demás. ¿Qué pasa? A nivel de una simple sentencia de lenguaje de programación, SQL, yo puedo clonar fácilmente una instancia de un contenedor de base de datos a otro. O igual podría clonar una instancia de base de datos dentro del mismo contenedor. Entonces, esto es posible a partir de la versión 12c. Entre dos contenedores distintos que se encuentren en un mismo servidor o en distintos servidores, esto es posible a través de la creación de un dev-link entre los contenedores de base de datos con ciertos permisos específicos que permiten que yo pueda clonar una instancia de una manera sencilla de un lado para otro. Y ya esto hemos comprobado con el tiempo el tema de que cada vez que nosotros creamos un ambiente, siempre todo el mundo pregunta, ¿y es idéntico al ambiente de producción que tenemos ahorita? Habían dudas con respecto a que a veces podría dar errores en el proceso de importación y exportación de una base de datos. Entonces, con eso eliminamos todo este tema que tenga que ver con el proceso de clonación. In-Memory Database en 12c es una nueva característica que viene a darnos la posibilidad de poder manejar de una manera mucho más eficiente lo que es el acceso directamente a la información. Y esto está muy asociado directamente con la parte de manejo de memoria y almacenamiento. Y aquí hay que tomar en consideración estos datos, porque resulta que cuando yo activo In-Memory Database en una base de datos, estoy buscando posiblemente alguna de estas 4 características que están acá. Uno es poder realizar analítica en tiempo real. Recordemos que la analítica generalmente se realiza en un nivel distinto a como yo hago la consulta a nivel de los registros en una tabla. Yo hago la analítica a nivel de columna, mientras que generalmente yo llego y hago consultas a nivel de registro. Entonces, eso genera procesos o genera por lo general, valga la redundancia, mucho problema con lo que son los tiempos de respuesta. Inclusive podría andar buscando el proceso de aceleración a nivel de procesos transaccionales. La parte importante es que no quisiera hacer ningún tipo de cambio a nivel de aplicación y buscar lo que es la explotación de la nueva generación a nivel de hardware que tenemos, que es altamente densa a nivel de hilos de procesamiento y de cores. Entonces, ¿qué hace In-Memory Database? In-Memory Database es una opcional dentro de la base de datos que permite llegar y darle mayor acceso a todo lo que es la analítica a nivel de una tabla, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que hace In-Memory Database es que en lugar de llegar y manejar todos los datos en una tabla convencional, parte de esa tabla, columnas de una tabla o toda la tabla inclusive podría formar parte, puede residir en memoria, en formato en memoria y ser persistente a nivel de esos datos en memoria.
Los datos, además de residir en memoria, son comprimidos de 2 hasta 20 veces el tamaño del dato como tal. Y está habilitada dicha característica tanto a través de una tabla normal como a nivel de una partición. Y la ventaja es que esta característica de in-memory se encuentra disponible en cualquier plataforma de hardware que yo tenga. ¿Cuál es la idea? La idea básicamente es buscar mayor velocidad en el escaneo de registros. Una base de datos una tabla que haya sido almacenada en memoria en un equipo de arquitectura, de hardware, de Oracle, puede ser hasta 100 veces más rápido el acceso a dichos datos que en una tabla convencional. Estamos hablando de que en pruebas que se habían mostrado hace años atrás en un Exadata, la velocidad más o menos era de 4 billones de registros por segundo a nivel de acceso por cada CPU core que existiera en el equipo. Entonces, imagínense la cantidad de registros que yo podría procesar rápidamente y mejorando mucho todo lo que es el acceso. De hecho, si ustedes sacaran una tabla y la suben a memoria, a in-memory database, es como si todos los registros estuvieran indexados. Perdón, todas las columnas estuvieran indexadas. Y entonces el rendimiento, inclusive en algunos casos, es mejor al que se puede obtener si yo le creara un índice a una tabla. Entonces, eso es algo importante. Lo que pasa es que sí hay que tener recursos para poder hacer eso. Aunque se puede implementar en un equipo normal y corriente sin características especiales a nivel de memoria, donde yo le puedo sacar más provecho es en una arquitectura de hardware y ya eso lo sabemos así. ¿Ok? En la parte de block de la base de datos, digamos que hay 4 características que son muy importantes para simplificación de tareas del DBA. La parte de rápido aprovisionamiento, el de poder mover una base de datos de un lado a otro, es un punto importante. Eliminar los distintos puntos para la realización de respaldos. Y la parte de simplificación, de parcheo o de actualización de una base de datos, sin tener que irlo haciendo a cada una de las distintas bases de datos, sino solamente sobre la parte del contenedor. ¿Qué es lo que podemos tener? ¿Y qué cosas se han puesto a disposición? En un proceso de migración de 11G a 19C, existe la manera en cómo llegar y migrar fácilmente una base de datos 11G a través de lo que es Datapong. Esa es la manera en que podemos llegar y agarrar una base de datos 11 y ponerla dentro de un container database 19C. En el caso, bueno, un punto importante es de que, vamos por acá un toquecito atrás, es de que la versión mínima requerida para poder migrar a 19C tiene que ser 11.204. Antes de eso no es posible migrar de forma directa a 19C. Por otro lado, como les dije, otra de las características importantes es poder trasladar un PDB de un contenedor a otro, como lo habíamos estado hablando. Existe un mecanismo para desacople y acople de una base de datos a otro container database de una manera muy sencilla. Podemos migrar una base de datos de un contenedor a otro o de una base de datos no container database a través de un DB-Link hacia un contenedor de base de datos. Esto es posible a partir de la versión 12.201 hacia una versión 18 o 19C. ¿Okay? También podemos clonar versiones de base de datos de un lado para otro dentro del container database. Una cosa es migrar, como lo vimos en el caso anterior, de un container database a contenedor. Y en este caso, teniendo un contenedor de base de datos en una versión previa, yo puedo a través de un DB-Link clonar a través del proceso de clonación, mover una base de datos a otro contenedor y automáticamente en ese proceso, entonces, hacerse la actualización de dicha base de datos. Y hay una serie de características con lo que habíamos hablado, hay más de 500 nuevas características que están asociadas directamente a un motor de base de datos. Entre ellas, por ejemplo, hay una característica que es sumamente interesante, que es que dentro de un container database, yo podría tener, por ejemplo, en un ambiente podría tener 2 contenedores y simular una especie de data guard a nivel de entorno dentro de un contenedor. En este caso, por ejemplo, yo podría tener una base de datos en
un container database en el server 1 y otro en el server 2. Y yo podría a una base de datos como tal, ¿ok? Llegar y decirle que le voy a asociar una base de datos en otro contenedor y que dicho contenedor, o dicha base de datos en el destino, cada cierto tiempo va a ser actualizada con la información de cambios a nivel transaccional que se generen en la base de datos de origen. Entonces, esto podría ser muy útil, por ejemplo, cuando yo quisiera buscar una posibilidad de poder llegar y mantener actualizado o mantener un esquema de replicación de datos con retardo para poder permitir en caso de que alguien cometa un error de capa 8, como nosotros decimos, poder recuperar un error humano, poder recuperar datos sin necesariamente tener que recuperar toda la base de datos en sí. Y esta sincronización se puede realizar de manera manual o automática. En este caso, en el ejemplo, lo hacemos de manera automática, pero manualmente yo puedo hacer ese proceso de replicación hacia otro PDB y entonces podríamos mantener PDBs en ambientes distintos con datos actualizados de lo que está pasando en ellos. ¿Okay? Entonces, digamos que esa es una de las características. Algo de lo que tenía pendiente de comentarles a ustedes y que habíamos publicado era el tema de la utilización de Developer 6.0 y 6.i con base de datos 19c. En las publicaciones que habíamos hecho, habíamos dicho que a partir de la versión 19.6 era posible tener nuevamente compatibilidad con SQLnet versión 8. De hecho, en las pruebas de conectividad con Forms and Reports 6.0, ¿okay? El proceso de conectividad fue OK. Las consultas se podían hacer consultas a la base de datos. Sin embargo, cada vez que yo intento hacer un DML, ya sea un insert, un delete o un update, este nos falla. Y el error que devuelve es un error de tipo de datos no soportado en la red. Definitivamente no es posible, en las pruebas que se hicieron, no es posible llegar y utilizar versión 19c con Forms and Reports. En este caso, ¿qué pasa entonces? Bueno, la única opción que tenemos ahorita para poder migrar aplicaciones legacy con Forms and Reports es poderlo hacer a 12.1.02. La versión 12.1.02 modificó en el mes de diciembre Oracle su ciclo de vida. Esta base de datos va a tener soporte de nivel crítico, eso sí, solamente nivel 1, hasta julio del año 2022. Y eso nos daría tiempo para poder tener o utilizar una base de datos con soporte de parte de Oracle, aunque sea en situaciones críticas, mientras realizamos un proceso de migración de estas aplicaciones legacy a 3 capas para poder ser utilizado en cualquier otro motor de base de datos. Pero es la única opción que tenemos en ese momento. En el caso de la versión 11.204, quedó por completamente fuera de soporte extendido en diciembre y ahora está bajo un concepto de soporte que se llama manejo de mercado. ¿Qué tiene que ver esto directamente? Bueno, el tema es de que es posible adquirir a través de los servicios que Oracle presta en este momento. Yo cuando teníamos en los últimos 2 años se ha tenido que pagar lo que es el soporte extendido de la versión de la base de datos para tener acceso a lo que son parches y demás. A partir de este momento, a partir de enero de este año, es necesario adquirir un servicio de manejo de mercado de parte de lo que es lo que llaman ellos el servicio avanzado a nivel de clientes. ¿Cuál es el inconveniente que hay detrás de esto? Básicamente es un servicio que se presta independientemente de, o digamos así, de la métrica que ellos utilizan, es que independientemente si uno tiene 1 o 20 bases de datos, el precio tiene o el soporte tiene solamente un costo. Y ese costo es bastante... estamos hablando en términos de que una base de datos estándar, en ese momento una base de datos estándar 11G, tiene un costo de $17,500 por CPU. Aproximadamente estamos hablando que el costo de este servicio
que si bien es cierto, te acompañan en el proceso de migración y te dan consejos para migrar a una versión de base de datos con soporte y demás, y que te da probabilidad de que te solucionen problemas de bugs que aparezcan en este proceso de estos 2 años. Ese servicio de avanzada, de servicio a nivel de cliente, se adquiere por un periodo de año completo. En este caso, 11G va a permitir tener soporte hasta diciembre del año 2022. El costo como les digo, de tener este servicio anda alrededor de los $50,000 anuales, más lo que es la cuota del impuesto de ventas. Entonces, si lo ven, es mucho más elevado de lo que vale una licencia de base de datos. Y el servicio es el costo para 1 o 20 bases de datos. Ese es el rango en que se manejan. No se manejan rangos de niveles menores, que me parece que podría haber sido lo más óptimo para muchas empresas pequeñas que todavía requieren mantener soporte para estas bases de datos en sistemas legacy y que están en un proceso de migración. Pero la única manera de poder obtener ese servicio, como les digo, es invirtiendo una cantidad importante de dinero para poder tener acceso a él. ¿Ok? Entonces, eso es algo para que lo tengan en cuenta. Ok, hasta aquí llega lo que es la parte de la presentación a nivel de tema de lo que es esta charla. Posteriormente, en el otro video que vamos a subir, vamos a ver ya la parte de demo de cómo trabaja una base de datos con Container Database y cómo es toda la parte de gestión a nivel de clonación. Vamos a hacer un ejemplo de clonación de una base de datos dentro del mismo contenedor. Vamos a ver cómo funciona esta característica que me gusta mucho, la parte de una base de datos o bases de datos carrusel dentro de un container database, tomando snapshot del mismo. Y vamos a hacer una clonación a nivel de 2 contenedores en un Develin en un mismo ambiente, para que ustedes puedan ver qué tan sencillo realmente es o no es poder hacer esto. Como decía alguien por ahí, a partir de 12C, el DBA puede hacer magia. Y esa magia tenemos que demostrarla para que ustedes puedan sentirla como tal. Entonces, no se pierdan el próximo video. Estará disponible esta misma semana con ya la parte de demostración de lo que hay detrás de lo que es la gestión de una base de datos en ambiente de Container Database.